Hermanos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Seguimos adelante en esta serie acerca de la vida y la iglesia. Debemos aprender en lo más profundo de nuestro ser que Dios desea nuestra cooperación. Él no necesita que hagamos algo para Él. Aún si pudiésemos hacerlo, Dios no lo necesita. Él solo necesita nuestra cooperación. Vimos algunos ejemplos en el Antiguo Testamento y vimos ya el ejemplo de Pedro en el Nuevo Testamento. Ahora veremos el ejemplo del apóstol Pablo, quien sirvió a Dios conforme a la visión que recibió. Pablo era Saulo de Tarso antes de su conversión. Podemos ver eso en Hechos 13:9. Cuando era Saulo, no era un gran pecador, o sea, clasificándolo como un hacedor de cosas contra Dios. Más bien era un fariseo temeroso a Dios y obedecía la ley y era celoso y piadoso. Sin embargo, todas sus actividades eran religiosas, que no tenían revelación ni luz de Dios. Todas se basaban en las ideas de Saulo. Él siguió las tradiciones de sus padres y fue instruido a los pies de Gamaliel. Lo vemos ahí en Hechos 22:3. Sin embargo, el Señor le salió al encuentro en el camino a Damasco. Fue solo entonces que Saulo preguntó: ¿qué haré, Señor? Allí también lo vemos en el versículo 10 de Hechos 22. Y bendito sea, amados, el que hace esta pregunta. Todos deberíamos preguntarle al Señor: ¿qué haré? En lugar de decirle: esto es lo que haré. Señor, por favor, bendice esto que voy a hacer o esto que he decidido hacer. El Señor le respondió: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Lo vemos en Hechos 9:6, y Hechos 22:10. El Señor le dijo a Pablo lo que debía hacer. Pablo no lo decidió. El Señor le mostró una visión. Ver una visión no se basa en nuestras decisiones. Es totalmente una decisión de Dios. Nosotros no deberíamos decidir. Solo Dios debe decidir. Todos los que sirven al Señor deben ver un principio que emana de estos ejemplos. La obra de Dios necesita la cooperación del hombre, pero no requiere la iniciativa del hombre. Ninguna obra debería ser iniciada por nosotros. Toda obra debe ser iniciada por Dios. Él manda, Él llama, Él ordena. Deberíamos oírle sin reservas. Cuando Él nos da una orden, deberíamos obedecerle. Cuando Él nos hace una exigencia, deberíamos aceptarla. Deberíamos permitir que Dios inicie toda nuestra obra. Por último, debemos preguntarnos cómo podemos conocer el mandato de Dios. Hay cantidad de problemas entre los creyentes en esto. Es más, es una de las preguntas que muchas veces los creyentes hacemos. ¿Cómo podemos conocer la voluntad y la revelación de Dios? ¿Cómo sabemos qué es lo que Dios quiere que hagamos? Cuando leemos Job 38:2, allí leemos: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Esta palabra en realidad contiene varias implicaciones. Job era un hombre o una persona temerosa de Dios. Era sumamente piadoso para con Dios. Al mismo tiempo, él verdaderamente amaba a Dios e incluso Dios se jactó de que no había otro como él en la tierra, varón perfecto y recto. Lo vemos en Job 1:8. Ni siquiera Satanás podía negar el hecho de que Job era un varón perfecto. No obstante, la perspectiva y la opinión de Job no habían sido quebrantadas. Esto es interesante que lo veamos, hermano. En lo que respecta a amar a Dios, realmente amaba a Dios, pero él conservaba sus perspectivas muy marcadas. En términos del temor de Dios, Job temía mucho a Dios, pero conservaba y estaba lleno de sus propias opiniones. El debate entre Job y sus amigos muestra que Dios se había escondido. En todo el libro, Job es el que más habla. Dios intervino solo después que las palabras de Job y las palabras de sus amigos se habían agotado.
oh amados, si no permitimos que Dios intervenga, porque no se nos acaban las palabras, no estamos aptos para entender la voluntad de Dios, debido a que todavía estamos muy llenos de nosotros mismos por dentro. Y este es un gran problema de nosotros. Nuestro Dios tiene la capacidad de permanecer en silencio. Yo no la tiene. Cuando los amigos de Dios discutían con él, Dios fue muy paciente. Él se hizo a un lado y dejó que todos hablaran, dejó que Job hablara todo lo que quisiera. Él comenzó a hablar solo después que todos habían acabado. El único prerequisito para recibir la revelación de Dios es que detengamos nuestras palabras, nuestras opiniones, nuestras perspectivas y nuestro yo. Y amados, si bien es fácil decir la palabra detenernos, todos sabemos en la experiencia que no es fácil detenernos. La mejor forma de detenernos o la única forma de detenernos es la muerte. Una vez que morimos, nos detenemos. Las palabras del hombre, leemos allí en Job, oscurecen el consejo de Dios. La opinión de una persona se expresa en sus palabras y sus palabras en realidad equivalen a su opinión. Según Dios, las palabras del hombre oscurecen su consejo. Por consiguiente, cuando Job habló, Dios se escondió. Después Job comprendió que mientras él hablaba, Dios permanecía callado. Cuando tenemos una opinión y queremos iniciar algo, Dios se detiene y se esconde. Esto es lo que necesitamos ver, detener todo lo que es de nosotros mismos a fin de conocer la voluntad de Dios, a fin de que Dios pueda expresar su voluntad. Cuando la Biblia se refiere a Satanás o habla de Satanás, a veces lo hace en referencia o ligado a la opinión del hombre. En Mateo 16 hay un segundo relato del incidente relacionado con Pedro. Cuando Pedro trató de impedir que el Señor fuera a Jerusalén y sufriera, el Señor le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las de los hombres. Versículo 23 en Mateo 16. Luego él dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Lo vemos allí en el versículo 24 de Mateo 16. Todo esto se refiere a las opiniones e ideas de los hombres. ¿Qué es lo que tenemos que negarnos? Nuestro yo, nuestras ideas, nuestras opiniones, nuestras perspectivas. Por eso cuando Job dijo: me aborrezco, allá en Job 42:6, él se estaba refiriendo a todo lo que él representaba, sus opiniones, perspectivas e ideas. Cuando servimos en los diversos lugares con el objeto de guiar y administrar o envuelto en las cosas de la iglesia, el mayor problema que confrontamos, amados, son las opiniones. Tan pronto una persona tiene deseos de servir al Señor y se vuelve ferviente y está celoso, y podemos decir es una persona que está ahí en fuego por el Señor, mire, ¿sabe lo que viene después? Sus opiniones se harán manifiestas. En esos momentos Dios se esconde y retira su voluntad. Dios interrumpirá todo lo que nosotros iniciemos. En cuanto a servir a Dios, debemos detenernos a nosotros mismos a fin de darle a Dios la plena oportunidad de hablar, de guiar, de mostrar su voluntad. Y en realidad esto requiere el crecimiento de la vida y que nos ejercitemos y que velemos y estemos atentos. El principio básico del servicio es que todo es iniciado por Dios. Queremos ampliar un poquito más este punto. Queremos ver este punto con algunas preguntas prácticas que en la experiencia hemos afrontado. Por ejemplo, alguien preguntaban en nuestro servicio al Señor, la mayor dificultad es que no sabemos cómo entender la voluntad de Dios ni cómo tocar la palabra de Dios. Realmente es difícil detenernos a nosotros mismos. Recientemente, decían estos hermanos, hemos percibido cierto estancamiento. En realidad podemos decir cierta sequedad en nuestro servicio. Luego el Señor añadió a varios hermanos a nuestro grupo, a nuestra congregación que venían de otro país y sentíamos que deberíamos ir a visitarlos.
Pero 2 hermanos de nuestro grupo opinaron que no deberíamos ir. De manera que ahora no sabíamos si deberíamos detenernos o ir a visitarle. Después que oramos, algunos sintieron que no deberíamos apresurarnos demasiado e ir antes de tiempo, no sea que los hermanos se sintieran presionados y se retiraran. Sin embargo, finalmente fuimos a verlos y no hubo ningún incidente. ¿Cómo sabemos si cierto asunto en realidad proviene de Dios o de nosotros mismos? Y en realidad debemos ver esto, amados. Los que sirven al Señor tienen que ver a cabalidad y tener la experiencia que su servicio debe originarse en Dios. Muchos no han visto esto. Muchos no han visto al Señor en el servicio que rinden a Dios. Piensan que es bueno servir siempre que uno sirva a Dios, no importa lo que haga. Son muchos los que comparten esta clase de pensamiento y perspectiva en la iglesia. Por consiguiente, el problema básico es si hemos o no experimentado o visto que nuestro servicio a Dios tiene que originarse en Él y no en nosotros mismos. Si recibimos luz de Dios en este aspecto, nuestros problemas se resolverán fácilmente. Por eso es que muchos tratan de analizar si su servicio, de pensar si su servicio es según la voluntad de Dios y si es de alguna ayuda. Entonces, si es de ayuda, ellos creen que esto es la voluntad de Dios. Y en realidad esto no es sino caer en la mente, es su análisis. El asunto básico aquí es que hemos de postrarnos a recibir la iluminación de Dios y al ver que nuestro servicio a Dios tiene que proceder de Él y no de nosotros mismos. Y ver y recibir esta luz nos llevará a experimentar un avance grande, hermano, de no tener la osadía de iniciar nada pertinente al servicio de Dios. Más bien estar temeroso de iniciar algo nosotros mismos. Seremos iluminados interiormente a tal punto que no iniciaremos nada en cuanto a este asunto de servir a Dios. Hay por ahí un viejo refrán del oriente que decía: un ternero recién nacido no le teme al tigre. Esto significa que un ternero tierno no le teme a nada. Está incluso dispuesto a tocar un tigre, pero si un día el tigre lo asusta y lo hiere, el ternero nunca más se atreverá a tocarlo. Algunos de nosotros somos como ese ternero recién nacido en cuanto al servicio a Dios. En el Antiguo Testamento fue solamente después que Usa fue muerto por Dios, segunda de Samuel 6, del 6 al 8, que David comprendió que no podía iniciar nada en el servicio de Dios. Hermanos, no estamos hablando de un principio liviano y sin importancia, sino más bien de una cuestión básica, fundamental y vital en el desarrollo de la iglesia. En nuestro servicio al Señor deberemos tener una experiencia decisiva que se siente en nuestro corazón como un fundamento, llegar a un punto definitivo a fin de que seamos alumbrados por el Señor para ver que nuestro servicio tiene que ser de Dios, originarse en Dios y no en nosotros mismos. Si hemos visto este asunto básico y si este asunto en realidad se ha sentado como un fundamento en nosotros, será mucho más fácil ponerlo en práctica. El servicio proveniente del hombre conlleva el disfrute, la preferencia y la marca del hombre. Seguiremos mirando esto en el próximo audio. Gracias y paz, amados.